esta pequeña microcharla hablaremos sobre los niños de alta sensibilidad en el entorno escolar y en concreto os daremos 10 consejos si en vuestra aula hay un niño de alta sensibilidad. La primera gran idea es que hay que aprender a conocer a los niños de alta sensibilidad. Sabemos que entre un 15 y un 20% de la población responde al rasgo de la alta sensibilidad, así que es muy probable que dentro de un aula o a lo largo de la vida profesional de un docente se encuentre varias veces con niños de alta sensibilidad. Por tanto, es importante detectarlos en primer lugar y entenderlos. Y esta es un poco la primera gran idea, ¿no? Resumiendo mucho, las personas de alta sensibilidad nacen con un sistema nervioso característico que les lleva a dos grandes características. En primer lugar, captar más información del entorno y en segundo lugar, procesar toda esta información que entra dentro de su sistema en mayor profundidad. Es decir, por poner un símil, tienen más antenas que las personas que no son altamente sensibles y no solo que entra más información, sino que esta información además es procesada en mayor profundidad. Como resultado de estas dos características, tenemos una tercera característica que es una reacción emocional profunda a muchos de los hechos que ocurren a su alrededor. Observaremos cuando tengamos un niño de alta sensibilidad que son extremadamente intuitivos, creativos, que sienten todo en una emocionalidad muy intensa, que son concienciudos, que tienen gran sentido de la justicia y que sobre todo, y esta es una característica muy típica, que no manejan bien las situaciones nuevas ni los cambios. ¿Y qué quiere decir esto? No solo son los cambios como puede ser un cambio de clase, un cambio de docente, un cambio de horario, sino también un cambio, introducir un aprendizaje nuevo, etc. Todas estas situaciones las van a llevar con angustia, con estrés, con una sobreestimulación. Esto les lleva a sentirse muchas veces abrumados, tanto física como emocionalmente. Por tanto, primer gran consejo, aprender a conocer en profundidad. Esto lo que os he comentado es simplemente un pequeñísimo resumen. Aprender a conocer a los niños de alta sensibilidad. En segundo lugar, trabajemos en equipo con las familias. Evidentemente esto es de perogrullo, yo diría, porque desde mi punto de vista hay que trabajar siempre en equipo con las familias, pero en especial con estos niños que son distintos. Pensar que las familias llevan toda una vida con estos niños y han probado muchísimas cosas y seguro que a base de prueba y error han generado aprendizajes, han generado ideas, han generado estrategias que funcionan. Por tanto, en este caso, dejaros aconsejar por las familias, dejaros que transmitan todo este aprendizaje que ellos tienen. Quizá no son profesionales de la educación, pero conocen a sus hijos y llevan una vida probando y equivocándose y por tanto generando estrategias. Tercer punto, sé creativo, lo agradecerán porque ellos lo son. Los niños de alta sensibilidad, pensar que toda esta información que entra dentro de su sistema están procesándola en profundidad y esto les genera, son muy creativos. Aprovéchate de su creatividad e intenta ser creativo en tus enfoques de aprendizaje y de gestión de estos niños. Cuarto punto, estar pendiente de su nivel de excitación o de estrés. Sabemos que para aprender necesitamos un nivel de excitación o de estrés óptimo. ¿Qué quiere decir esto? No solo en los niños de alta sensibilidad, todos. Si es muy bajo y nos aburrimos, nuestra amígdala, es decir, nuestro cerebro emocional se hiperestimula y cuando ello ocurre, toda aquella información que yo estoy transmitiendo no fluye hacia el neocórtex, es bloqueada en la amígdala. Sin embargo, si nos pasamos, si tenemos un nivel de sobreexcitación elevado, por tanto estamos en una emoción como puede ser el enfado, la rabia, la ansiedad, etc., de nuevo nuestra amígdala se hiperestimula y de nuevo bloquea que el paso de información llegue al neocórtex. Y por tanto, para aprender necesitamos un nivel de excitación óptimo. Todos.
El problema reside en que los NAS, los niños de alta sensibilidad, captan y procesan en profundidad muchísima más información. ¿Qué es lo que ocurre? Que se sobreexcitan, se sobreestimulan antes. Esto es un factor a tener muy en cuenta, porque cuando esto ocurra, si no estamos pendientes, la capacidad de aprendizaje puede ser nula, se bloquea la posibilidad de aprender. Cuando detectéis a un NAS en un estado de sobreexcitación importante, es interesante que paremos, que busquemos estrategias para desbloquear, para reducir este nivel de excitación. Puedes ir al baño a lavarse la clase, puedes ir pedirle algún encargo para que salga y haga otra cosa, puede ser, si en el aula tenéis un rincón de la calma, sugerirle ir al rincón de la calma, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante tener en cuenta que ellos se van a sobreexcitar mucho antes. ¿Qué es lo que les puede sobreexcitar? Muchísimas cosas, pero una de ellas es la información nueva. Por tanto, y punto número 5, dejar que integren la información a su ritmo. No son niños rápidos, no son niños que van a integrar la información de manera rápida. ¿Por qué? Porque van a procesarla en profundidad, porque van a observar todo, porque van a necesitar más tiempo, porque tienen que hacer, entre comillas, más trabajo que el resto. Van a observar delante de una situación nueva muchísima más información que los demás y van a además necesitar más tiempo para procesar esta información en profundidad. Démosles tiempo, tengamos paciencia en los inicios, porque una vez arranque van a ser imparables, pero necesitan su tiempo y tenemos que entender que van a necesitar su tiempo. No les prestemos demasiada atención cuando estén en este proceso de integración de nueva información. Y pasamos al punto 6. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que vuestra atención, saber que vosotros estáis atentos o les estáis mirando demasiado, lo único que va a hacer va a ser incrementar su nivel de excitación y esto no nos va a ayudar. Pensar que los NAS se van a percatar de todo. Tenemos la sensación muchas veces con los niños de alta sensibilidad que nos están casi leyendo la mente. ¿Por qué? Porque captan mucha más información. Quizás tú piensas que no se están percatando que tú estás prestándoles demasiada información. No es verdad, se han percatado de que estás encima de ellos. Estar encima de un NAS no es nunca una buena estrategia. Número 7. Delante de estos nuevos aprendizajes, intentemos descomponer la tarea en pequeños pasos. Cuando veáis que un niño de alta sensibilidad empieza a generar este nivel de sobreexcitación y por tanto es fácil que se bloquee en el aprendizaje, porque sabemos que cuando sobreexcitan el paso de información hacia el neocórtex queda bloqueado, es una buenísima idea esta tarea hacerla en pequeños pasos. Los pequeños pasos lo que hacen es que no tengamos que procesar tanta información y que sea más fácil alcanzar la totalidad. Y por tanto, recordar como estrategia cuando los veáis en un estado de sobreexcitación debido principalmente a un nuevo aprendizaje, etc., pensar en la descomposición de tareas para llegar a la totalidad. Punto número 8. Adaptemos los procedimientos de evaluación a su propio rasgo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier procedimiento de evaluación, es decir, principalmente un examen, genera un nivel de sobreexcitación importantísimo en un niño de alta sensibilidad. Hay otras maneras de evaluar, hay muchas maneras de evaluar que van a ser mucho más efectivas para un niño de alta sensibilidad. Tengamos muy en cuenta que es probable que nos puedan hacer una tarea bien hecha en una situación normal, llegar a una situación de evaluación en la que un examen, etcétera, y que no se corresponda el rendimiento con aquello que hemos visto durante todo el curso. Por tanto, entender que los procedimientos de evaluación van a ser extremadamente complejos para un niño de alta sensibilidad y por tanto van a precisar un aprendizaje. Hay que tener esto claro. Punto número 9. Cualquier cambio que haya dentro de la rutina, si queremos que sea gestionado adecuadamente, advirtámosles con tiempo. Y por último, y esto es muy importante, no recurrir a la disciplina dura con un niño de alta sensibilidad. Los niños de alta sensibilidad son sumamente conscientes de las normas.
principalmente, normalmente no tendréis demasiados problemas en este aspecto, pero cuando ocurra, porque evidentemente puede ocurrir, intentar ver que si lo que buscamos es que no se repita este comportamiento, si lo que buscamos es corregir, es importantísimo la manera, cómo lo decimos. La disciplina dura para un NAS puede directamente, digamos, destrozarles, ¿no? Por dentro un poco. En relación a los procesos de aprendizaje, si tenemos que corregir algo que no han hecho bien, es también interesante ver el cómo lo decimos, porque si lo decimos de manera dura, si somos sarcásticos, si trabajamos con castigos, etcétera, puede que bloqueemos a estos niños en futuros aprendizajes. Hasta aquí estos 10 consejos para, para manejar un niño de alta sensibilidad en el entorno de aula. Gracias.